Voy a practicar más esa entrada porque uno queda así como impactado. Qué bendición hoy estar acá compartiendo con ustedes. Hoy tengo la gran responsabilidad de compartir la palabra y creo que Dios ha puesto algo en mi corazón que va a bendecir mucho esta casa. Amén. ¿Cuántos vienen sedientos por una palabra? Qué alegría, porque yo sé que aquellos que tengan ese corazón hambriento, sediento, deseoso de escuchar algo de Dios, sé que hoy Dios va a hablar a tu corazón, porque te ama y porque ha tenido de nosotros misericordia. Dios nos ha mirado y quiero decírtelo, Dios te ha mirado y no te ha mirado cuando estás rodeado de gente. Dios te ha mirado en tus momentos donde quizás tú sientes que estás solo. Dios te ha mirado en tus momentos donde tal vez has derramado lágrimas. Dios te ha mirado en tus fracasos, en esas vergüenzas que no quieres compartir con los demás. Dios te ha mirado incluso en esas cosas o en esos momentos donde no te sientes orgulloso de ti mismo. Allí Dios te ha mirado y por eso te ha traído acá, porque te ama y porque quiere establecer su pacto contigo. Así que si eso para ti no es una buena noticia, no sé qué otra cosa te pueda alegrar. Yo que tú estaría dándole gracias una y otra vez al Señor. Y si lo sientes así, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está en esta mañana, en este lugar. Gracias, amado Jesús, porque nos has permitido hoy reunirnos. Gracias porque tu maravillosa presencia creemos que está aquí con nosotros. Hoy, Espíritu de Dios, sé tú, Señor, hablando a través de mí. Sé tú, Señor, poniendo en esa semilla de fe, de esperanza, esas semillas de vida en el corazón de cada hombre y de cada mujer dispuesto, que está hambriento por tu presencia. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que tú nos ayudas a honrar tu presencia, que nos ayudas a practicar tu palabra y que nos transformas a tu imagen para cada día ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Si usted puede levantar allí su mano, me gustaría saludarlo desde acá. Bienvenida, es un gusto tenerla acá. ¿Quién más viene por primera vez? Más nadie, no puede ser. Bienvenida. Por allá atrás. Iglesia, necesitamos. Bienvenida, bienvenida. Y este mensaje es para la iglesia porque por lo visto solo 3 son los que vienen hoy por primera vez y les damos una calurosa bienvenida. Gracias por asistir y por permitirse tener este tiempo. Creo que Dios lo va a bendecir muchísimo. Pero a los de casa les digo que es tiempo de predicar, de hablar, de compartir esta buena noticia. No podemos quedarnos con lo bueno solo nosotros. Tenemos que llevar a nuestra familia y tenemos que llevar a nuestra gente a que conozcan al Dios que te hace venir todos los domingos. A ese Dios que te hace vivir de forma distinta, por el que vienes, por el que sirves. Así que esto es para la casa. Es tiempo de predicar el evangelio, porque Cristo viene pronto. Amén. Bueno, el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se titula Un templo sin paredes. Un templo sin paredes. Y constantemente hemos crecido en una cultura que es la cultura del logro. ¿Sabes? Donde tú vales por cuántos logros has conquistado. ¿Cuántas son tus conquistas? ¿Cuántas son tus posesiones? ¿Cuántos son tus títulos? Y mientras más acumulamos, mientras más logros obtenemos en la vida, pues somos
más aceptados a nivel social. Nosotros en nuestra identidad nos sentimos de alguna manera importantes, nos sentimos aceptados porque hemos crecido en una cultura que valora los logros. Y esto nos lleva a enfocarnos de alguna manera en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Nos lleva a correr desesperadamente por obtener lo mejor. Y ojo, no está mal tener lo mejor, pero cuando el centro de la vida es únicamente obtener cosas para sentirme mejor, cuando el éxito está únicamente en tener y alcanzar para poder sentirme mejor conmigo mismo, para poder sentir mejor a mi familia, para poder sentirme que estoy creciendo o avanzando, entonces allí estamos mal. Porque los logros son buenos. Dios nos hizo con la capacidad de dar fruto, de obtener resultados de nuestro trabajo. Pero no nos creó para que el centro de la vida fuese que nosotros únicamente nos enfoquemos en obtener cosas y obtener logros y sentir que nuestra identidad depende de ello. Ese no es el centro y para eso no fuimos llamados. Sin embargo, vemos que en la historia hay una construcción que la quiero mencionar hoy y es la construcción del templo de Salomón. Eso lo encontramos. Son varios capítulos donde relata esta historia, pero yo hoy se la voy a contar para no leer y extendernos mucho. Esto usted lo puede encontrar en Primera de Reyes. Y en los primeros capítulos usted va a encontrar la historia de David y posteriormente la historia del rey Salomón, que es el hijo de David. Y allí usted va a poder apreciar cómo empieza la edificación del primer templo. El templo, lo que significa la palabra templo es casa. Así de sencillo. La palabra templo es casa. Y lo que Salomón quería hacer para Dios era una casa. ¿Y qué pasa en las casas? Pues nosotros habitamos, ¿cierto? Y Dios y Salomón lo que quería era que Dios habitara en un lugar que fuese digno de él. Este sueño nació en el corazón de su padre David. David entendía que Dios habitaba en una, vamos a llamarlo como una caja. Esta caja se le llamaba arca y en esa arca habitaba la presencia de Dios. Para donde el pueblo se movía, allí iba el arca. Ellos cargaban con esa caja para todo lugar. Ellos iban como peregrinos de lugar en lugar, de sitio en sitio, y el arca de Dios iba con ellos. Pues eso era lo que los hacía distintos, que la presencia de Dios estaba acompañando siempre a su pueblo. Pero vemos que la idea de estar cerca siempre fue de Dios. La idea de poder estar cerca de su pueblo siempre fue una idea de Dios. Ahora bien, vemos que Dios no estaba muy preocupado por el lugar físico donde él habitara, porque si no, desde el principio él fuese mandado a construir un gran palacio y una gran edificación. Yo no sé cómo llegamos a este punto, pero el arca representaba la presencia de Dios. Y era algo, podría decirse, modesto, sencillo, tal vez no muy lujoso, aunque sí hecho por la revelación y salía esa figura simbólica del corazón de Dios, pero eso era suficiente para que Dios habitara un espacio tan pequeño como un arca, como el arca. Pero vemos que David tuvo una idea. David tuvo un sueño y dijo: ¿qué tal, Señor, si yo te construyo un templo? Si hago algo distinto, porque no puede ser que yo habite en esta casa, en este palacio, y que tú habites allí en un arca. Yo quiero hacer algo
grande para ti. Me imagino que David decía eso y pensaba así. Yo quiero hacer algo digno de Dios. Yo quiero hacer algo grande, imponente, que cuando la gente lo vea, vea el poder, vea la autoridad, vea la grandeza y la majestuosidad de Dios. Yo quiero hacer algo así para ti, que todos reconozcan que tú habitas allí. Pero Dios le dice, no, David. O sea, recuerda de dónde yo te saqué. Mi deseo, en otras palabras, y eso lo encontramos en Primera de Samuel, en el libro de Samuel. Mi deseo, en otras palabras, es que siempre, mi deseo es siempre estar con el pueblo. O sea, yo no me preocupo tanto por el espacio físico. Yo lo que quiero es estar con mi gente. Yo lo que quiero es estar con ustedes. Pero sin embargo, vemos que Dios tenía una relación tan especial con David que consideró el sueño de David y le dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a construir un templo, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y tu hijo Salomón va a ser el encargado de edificar este templo. Llegó el momento de Salomón reinar. Si está conmigo, ¿verdad? Me siguen la historia. Bien, no se vaya a dormir. Entonces viene la oportunidad de reinar de Salomón y dice, este es mi momento, voy a cumplir el sueño, el gran sueño de mi padre David, que es edificar una casa para Dios, un templo para el Señor. Salomón tuvo un reinado muy próspero, fue un hombre extremadamente rico, además de sabio, y dijo, este es el momento para edificar. Yo quiero lo mejor, lo más excelente, lo que más demuestre poder en materiales, en recursos, que todo sea hecho a medida, que todo sea perfectamente calculado para que no haya margen de error absoluto. Yo quiero algo que sea digno de nuestro Dios. Y se puso esta tarea y lo hizo llamando de lejos a aquellos donde se podían conseguir las maderas más espectaculares, eran maderas de cedro, y dice buscando el significado, no lo dice la Biblia, buscando el significado de lo que significa o representa el cedro. El cedro es un material que representa autoridad, es un material costoso, es una madera fina que habla de poder, de quien la posee tiene poder, es resistente, es algo que muestra la excelencia. Y él dijo, yo quiero que el templo de mi Dios tenga estos materiales, materiales de que hablen de su poder, de su riqueza, de su autoridad. Así que construyó un templo hermoso y allí usted va a encontrar cómo esa historia es emocionante. ¿Por qué? Porque mi esposo y yo nos encontramos justos en la etapa de construcción en este momento. Estamos construyendo por un lado la iglesia o este sitio donde nos congregamos, este auditorio, y por otro lado estamos viendo un milagro también en nuestra casa. Y entonces yo cuando leía, que eso es otro milagro que luego les voy a contar en otro mensaje, pero mientras leía estos capítulos, yo me emocionaba muchísimo, porque yo veía el detalle de Salomón al momento de construir el templo para Dios. Y él decía que los bloques eran medían tantos metros, tanto era la excelencia que fíjense, que ninguno de los obreros o trabajadores durante la construcción emitía ningún ruido, porque él se encargó que la obra fuese tan perfecta que no había ni siquiera estruendos ni sonido al momento de fabricar. O sea, pensó en detalles que parecieran absurdos, pero él tuvo tanto cuidado y fue tan meticuloso para honrar a Dios que dijo, yo quiero lo mejor para él. Y no bastó con el levantar paredes, pisos, bloques de la mejor madera y de los mejores ladrillos,
No le bastó todo eso, porque luego lo que hizo fue revestir todo y absolutamente de oro. Cada una de las piezas que había allá adentro, el piso era de oro. Los artefactos, los utensilios eran de oro. Y todo era tan excelente que mandó también a buscar al mejor fundidor de bronce para que construyera todos los utensilios de la casa del Señor. Y dice, porque él todo lo especifica con medidas, si usted lee la historia, pero cuando habla de los utensilios dice que no pudieron calcular cuánto gastaron. Sencillamente hicieron tanto que ni siquiera lo pesaron. O sea, era demasiado. Era de demasiada excelencia, era demasiada hermosura, era demasiado detalle. Dice que las puertas eran labradas con figuras específicas y cada una de esas figuras tenía detalles en oro. Era algo precioso, me imagino. Era algo majestuoso. Y ayer justo estábamos compartiendo con un muchacho, un amigo muy cercano, y cuando vemos en el televisor empiezan a proyectar imágenes de lugares como Dubái, de templos en otras ciudades por allá del Medio Oriente, y vemos lo impactantes que son. Y yo cuando estaba viendo el día de ayer estas imágenes, yo no dejaba de recordar o de imaginarme esta historia de la construcción del templo de Salomón, del templo que él quería dedicar para Dios. Sin embargo, llegó el momento de la inauguración. Llegó el momento de decir, bueno, ahora es oficial. Después de 7 años, escuchen, 7 años duró la construcción del templo. Y después de esos 7 años dijo, bueno, voy a reunir a todo el pueblo y vamos a hacer esta primera reunión. Pero cuando él vio la majestuosidad del templo, él se preguntó algo. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y esto a mí me conmovió, porque dice, pero realmente es posible que Dios habite en la tierra. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. En conclusión, un templo imponente, hecho de los recursos más excelentes, dedicación y trabajo de calidad, de la mejor calidad. Y Salomón, después de ver toda su construcción, dice, pero Señor, tú no cabes aquí. Si ni siquiera los cielos pueden contener tu grandeza, si ni siquiera la tierra puede contener tu poder, pero tú, Señor, has decidido habitar aquí. Porque saben, en toda relación hay siempre alguien que da el primer paso. En mi caso fue mi esposo, ¿verdad? Él dio el primer paso, ¿verdad, mi amor? Sí. Él dio el primer paso. Él dijo, yo quiero acercarme a Patricia. Y yo me dejé. Yo di el segundo paso. Pero en este caso, en esta relación con Dios, vemos quién dio el primer paso, y fue Dios. En la historia de nuestra relación con el Señor, Él dio el primer paso. Y lo dio desde siempre, desde antes del templo de Salomón hasta el final de la Biblia en Apocalipsis. El deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de su pueblo. El corazón de Dios siempre ha sido estar cerca de su iglesia, estar cerca de las familias, estar cerca de cada hombre, de cada niño, de cada mujer.
Y Salomón lo entendió después de que finaliza la construcción. Señor, nada de esto, por muy lujoso y costoso que pueda ser ante el ojo humano, te puede contener, porque ni aún los cielos te pueden sostener. No hay nada que en este mundo pueda ser digno de ti, en otras palabras. Pero ahí es donde viene la respuesta de Dios, y la encontramos en la historia desde el principio. Me imagino el Señor algo así. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, y quiero hacer énfasis en esto para que no se vaya usted a confundir. Pero me imagino a Dios pensando: ok, es cierto, nada me puede contener porque yo soy todopoderoso, pero es mi decisión ir a ocupar ese lugar. Es mi decisión ir a posarme en ese templo, en esa casa, porque mi deseo detrás de ir allá no es visitar a mi pueblo, no es moverme una vez cada cierto tiempo. Mi deseo es estar en medio de mi gente todos los días y por siempre. Y por eso, aunque los cielos no me pueden contener, yo decido posarme en ese espacio, en ese lugar. Y eso a mí me enamoró de Dios cuando leía esta historia, porque yo decía: es decisión de Dios. Dios todos los días da ese primer paso. Así que no es lujo, y este es el primer punto, no es lujo, es cercanía. Es el deseo de Dios querer estar con cada uno de sus hijos. Es el deseo de Dios querer estar cerca de la iglesia. Es el deseo de Dios querer estar cerca de cada uno de nosotros, de su pueblo. Dios nunca quiso un lugar para ir. Él siempre quiso un lugar para quedarse. En Isaías 7, versículo 14, y voy al punto número 2, es donde todo empieza a cambiar. La historia empieza a cambiar. Y ya no es un templo el objetivo, podría decirse así. Ahora Dios quiere algo más. Y dice Isaías, capítulo 7, verso 14, dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Y la palabra Emmanuel lo que significa es Dios. Pensé que lo iba a decir conmigo, a ver. Dios con nosotros. Eso es lo que significa esta palabra. Y sabemos que los nombres marcan la naturaleza. Dios decidió darnos una señal. Y Él dijo: ok, yo quiero afirmar mi cercanía. Yo quiero afirmar esta relación con mis hijos, con las familias, con cada hombre, con cada mujer, con mi pueblo, con los que me buscan, con los que me creen. Así que yo ya no habitaré en un templo, sino que ahora voy a estar entre la gente. Ahora no voy a estar en un espacio físico, sino que ahora me voy a mover entre mi pueblo, porque eso fue Jesús. Y en Mateo capítulo 1 vemos cómo esta profecía que estaba en Isaías capítulo 7 se hace realidad con el nacimiento de Cristo. El reino de los cielos se acerca al punto de que empieza a habitar en medio de nosotros. Ya no es el templo, ya no es el espacio lujoso, ahora es el Señor viviendo, moviéndose, diciendo: aquí está el Hijo de Dios, aquí está este paso de querer estar entre ustedes. Y este es el diseño y es la profecía que revela el corazón y el plan de Dios. Ya Dios no estaba en un templo, ahora Él estaba entre nosotros.
Ahí empezaron los milagros, allí empezaron las señales, allí empezó él a levantar discípulos, levantó su equipo de 12 y los hizo pescadores de hombres. Ahí él empezó a trabajar de una manera distinta a la anterior. Él decidió cambiar la manera en que se venían haciendo las cosas. Porque de esa manera física, esos logros externos, esas cosas materiales, siempre llevaron a su pueblo a desviar su corazón. Y es por eso que en su diseño, en su plan, él dijo: ahora yo quiero moverme diferente. Y vemos que Dios, el Padre, envía a su Hijo Jesucristo. De modo que ya Dios empieza a estar entre nosotros. Pero Dios no se quedó entre nosotros, sino que Dios ahora también está en nosotros. Diga conmigo: Dios en mí. Dios en nosotros. Y en Ezequiel 36, versículo 26 al 27, hablaba de lo que iba a venir. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo lo enviaré. Y es allí donde pasa al otro templo, la construcción del otro templo y del último. Este sí es el definitivo. Y Dios dice: bueno, ya no me voy, ya no voy a pedir un lugar, un palacio, un templo. Ya no me voy solo a mover entre algunos que puedan estar cerca de mí físicamente. Ahora yo voy a morir, pero no solo eso, voy a pagar la deuda de cada uno de ustedes. Voy a romper con las maldiciones que arrastran cada uno de ustedes. Voy a romper con la enfermedad, con la miseria, con la orfandad, con la falta de identidad, con la soledad, con la depresión, con la ruina. Todo eso yo lo voy a hacer, y por eso voy a morir por mi iglesia, por mi pueblo. Pero no solo voy a morir, yo voy a resucitar al tercer día. Y cuando resucite, yo no los dejaré solos. Y ahí viene la promesa. Sino que voy a morir y voy a resucitar para que pueda venir el Espíritu Santo, para que pueda venir sobre ustedes la inauguración de un templo nuevo. Y es que ya no, Cristo no va a habitar en templos, que Él ya no va a habitar en un cuerpo físico, sino que Él ha determinado habitar en el corazón de cada miembro, de cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Él dijo: ya no quiero que sea Dios con nosotros, ahora quiero que sea Dios en ustedes, es decir, Dios en nosotros. ¿No le emociona eso? ¿No le impresiona la humildad de Dios? Y en Hechos capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora tu cuerpo no es solo una carcasa, no es algo biológico. Tu cuerpo es algo más. Ahora es el lugar
que Dios habita. Es la morada del Creador. Es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Nada más y nada menos. Y esto me lleva ya a finalizar con esto. Y es que somos un tesoro en vasos de barro. Porque yo me ponía a pensar y yo decía, wow, Dios mío. Cuando hablábamos de la majestuosidad del templo de Salomón, uno se sentía orgulloso, por lo menos yo, feliz, porque es para Dios. Todo hecho de oro, los mejores materiales, todo dedicado para Dios. Pero cuando miramos nuestra propia vida decimos, ¿y yo? ¿Qué valioso puedo ofrecerle yo a Dios para que Él haya decidido habitar en mí y que yo sea su templo? ¿Qué de bueno tengo yo para que tú hayas decidido habitar en mi corazón? Y eso me llevaba a entender la humildad de Dios y lo sublime de su presencia, que su poder es tan maravilloso, es tan profundo, es tan grande, que nada en este mundo lo puede contener, pero fue su decisión habitar en tu corazón y en mi corazón. Él dijo, yo no quiero espacios físicos. Yo estoy cansado de lugares fríos que terminan siempre desviando la atención de lo que yo quiero realmente. Yo quiero habitar en tu corazón. Así que no me importa cuán grande yo sea. Yo me vuelvo del tamaño capaz de caber en ese espacio. Me vuelvo humilde y me vuelvo al nivel de modo que tú puedas entender que yo habito dentro de ti. Ahora sí lo entiende, porque esto me enamora de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí conoce tus malos pensamientos. Dios sí conoce tus luchas. Dios sí conoce las cosas que no le cuentas a nadie, ni siquiera a los más cercanos. Dios sabe a cuántas personas has engañado. Dios sabe cuántas veces has fallado. Dios sabe lo que callas, lo que arrastras, las luchas que vives, los pensamientos oscuros. Pero aún así, Él decidió habitar allí. Él dijo, yo quiero estar allí. Yo sé que está sucio este lugar. Yo sé que le falta limpieza, pero vamos a hacerlo desde adentro. Vamos a poner el tesoro en un lugar donde pueda caber. ¿Y sabe dónde encontró ese lugar? En ti y en mí. Es un tesoro tan grande que no cabe en ningún otro lugar, pero que Él decidió posar en tu corazón y en mi corazón, a pesar de no ser dignos de Él. Pero es que su amor sobrepasa todo. Su amor no es lógico. Por eso la fe no se puede entender. La fe, tú no puedes entender cómo un monte se puede mover de un lugar a otro. Tú no puedes entender cómo puede ocurrir una sanidad después de un diagnóstico definitivo. Tú no puedes entender cómo un matrimonio roto luego puede ser de gran bendición para otros. Tú no lo puedes entender porque la fe no se puede entender. El poder de Dios no se puede comprender. Y es por eso que Dios dijo, ok, eso no se puede entender aquí, pero si yo habito en ustedes, ustedes ya no van a ser de los que vayan al templo. Ustedes son el templo. Ustedes son portadores de mi gracia, de mi poder, de mi autoridad, de mi identidad. Por eso ya no son extraños. Ustedes ahora son hijos verdaderos, legítimos, herederos de todas mis promesas. A ustedes les corresponde lo más preciado, que es mi presencia. Lo más preciado
lo tienes aquí si has recibido al Señor. Y el Señor me decía: ve y dile a la iglesia que entonces ¿por qué andan deprimidos? Que ¿por qué andan desesperados? ¿Por qué andan como sin Dios en el mundo? ¿Por qué cuando tienen una necesidad te abates, te afliges, te derrumbas? Tú no entiendes el tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Su presencia está en ti. Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado huérfano. Si precisamente para eso Él murió y resucitó, para que tú entiendas que su compañía, que su respaldo, que su amor ya no lo vas a encontrar en logros. Lo encuentras cuando tú te miras al frente en un espejo y puedes determinar y asegurar que la gracia y el amor de Dios no tienes que correr a buscarla en un sitio, está aquí en tu corazón. Allí decidió Dios poner todo de Él. Ahí decidió derramar su amor para ti. Allí, en tu corazón. En 2 Corintios 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y quiero que me ayuden y me traigan esta vasija. Gracias. Está un poquito pesada, pero quiero que todos la vean. ¿Usted cree que aquí cabe Dios? Responda, colabóreme con el mensaje. ¿Cree que aquí cabe Dios? Esto se parece a lo que hablamos del templo de Salomón. Ni un poquito, ¿verdad? Y esta vasija está bonita. Y uno la ve y está como, bueno, pintadita, limadita, lisa. Pero imagínese las grietas, las marcas que puede tener una vasija de barro que no ha sido procesada. Y dice la palabra en 2 Corintios, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Créeme que estos somos nosotros. Yo, si suelto esta vasija se quiebra, porque es de barro, es frágil, es vulnerable a los golpes, no es perfecta, no es un material resistente, es algo hecho artesanalmente, con las manos. Pero ¿sabes? Dios ha determinado que toda su gloria habite aquí. Esta es tu vida, una sencilla vasija, una frágil y débil vasija. Pero el Señor dice: he puesto la excelencia de mi poder, he puesto mi gloria, he puesto mi identidad, he puesto mis riquezas, he depositado mis tesoros, todo lo he derramado aquí. No es el mejor material ni el más asombroso ante los ojos de los demás, pero es el que yo decidí para habitar en medio de mi pueblo. Y por eso el apóstol Pablo dijo: estamos atribulados en todo, porque sí, seguimos siendo débiles, somos vasijas de barro, y Dios lo sabe, a Él no le sorprende. Somos vasijas de barro, somos de un material frágil. Pero Él dijo: estamos atribulados, mas no estamos angustiados, porque la gloria de Dios, aunque está aquí habitando en medio de la tribulación, yo decido poner mi confianza en la gloria que porto dentro de mí. Mas no desesperados, en apuros,
Claro, porque somos de barro. Nos vamos a querer afanar, pero no estoy desesperado porque mi esperanza está en el Señor. No estoy desesperado porque mi confianza está enteramente en mi Dios, porque Él habita dentro de mí. Su palabra me da la esperanza, su presencia me da el gozo que me fortalece en medio de las dificultades. Perseguidos, mas no desamparados, porque la gloria de Dios está aquí en nosotros, con nosotros. Su gloria nos transforma, te quita la máscara y te da tu verdadera identidad. Por eso ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cómo usted se comporta cuando hay alguien importante cerca de usted? Usted cambia repentinamente. Que a veces su esposa dirá, pero tú no eres así. O el esposo dice, pero mírala cómo se comporta, puro porque está fulano, porque está el jefe, porque está porque está el otro. Y tendemos a cambiar nuestro comportamiento cuando hay alguien importante cerca. Pero sabes, constantemente, para aquellos que le han recibido a Dios, tienes viviendo al Espíritu Santo. Y tú necesitas dejarlo obrar. Tú necesitas dejar que Él transforme y acomode el lugar que tú has decidido para Él, que es tu corazón. Ya tú le entregaste tu corazón, ahora deja que Él lo transforme. Ahora deja que Él pula. Ahora deja que Él haga del oro cada una de tus debilidades. Y que puedas decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El que me conoció en el pasado conoció una versión de mí, pero el que me conoce ahora no me va a conocer solo a mí, va a conocer al Cristo que llevo dentro, porque soy portador de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y esa gloria libera, esa gloria rompe las cadenas, esa gloria sana desde adentro, esa gloria restaura, esa gloria consuela, porque es el ancla en medio de las tormentas. Esa gloria quita el pecado y nos salva. La presencia de Dios purifica todo nuestro ser y nos hace sentirnos dignos de Él, gracias al precio que Cristo pagó por nosotros. Dios no quiere lugares santos. Dios quiere que tú seas santo. Dios no quiere que le dediques cosas ni lugares. Dios quiere que te dediques a Él, tú, más nadie. Hemos creído que son los actos simbólicos los que nos llevan a Dios. Y decimos, Dios, te dedico a mi familia, pero tu corazón lejos de Dios. Dios, te dedico a mi negocio, pero mis finanzas, Dios no tiene nada que ver, en mis decisiones nada que ver. Dios, te dedico y te dedico y te dedico y te dedico. Ya no le dediques más, dedícate tú al Señor y eso será suficiente para Dios, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y si tu actitud y tu decisión hoy es entregar tu corazón para que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida, entonces ponte de pie y dile, Señor, yo quiero ver tu gloria antes que verla en otro lugar, quiero verla en mi corazón.